El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento del economista Axel Kicillof. Una vez estaba en el Cine Gaumont en una de las veladas de Cine Núcleo. Ustedes saben, Cine Núcleo, una vez estuvo aquí Alejandro Samaritano. Cine Núcleo es una entidad virtual, se diría, un club de cine generado por Salvador Samaritano, y tiene una grey, el Cine Núcleo, de seguidores de toda edad, pero preferentemente gente que ya tiene 70 y largos, ¿no? Y ven cine europeo, cine yanqui y muchos estrenos. Son cultores del buen cine. Y en esa cola, Samaritano me presentó a dos señores, bueno, un señor y una señora, un matrimonio, y me dijo, ellos son los papás de nuestro ministro de Economía. Y empezamos a hablar de cine, y claro, y sabían mucho de cine, y son esa típica clase media super ilustrada, como una especie de, bueno, izquierda chic, ¿no? Muy culta. Entonces me entró a mí la incógnita, digamos, el misterio de qué nutrición tienen los políticos, qué nutrición cultural, ¿no? Porque nunca se les pregunta, siempre se les pregunta por la gestión, por la formación, por la ideología, siempre como la ciencia dura, humanista de la política. Rara vez se les pregunta sobre eso, la formación sentimental, cultural, artística. Bueno, esta es la oportunidad en que en el holograma y la anchoa, Axel Kicillof nos va a contar. Espero estar a la altura de las preguntas que imagino y poder repreguntar acerca de un tema que seguramente es muy difícil hablar con alguien que todo el tiempo es acosado por otro tipo de temas, ¿no? Los temas duros y los temas blandos de la política humanista. Pero bueno, un tipo con mucho futuro como Axel, mucho futuro en la política porque viene surfeando conflicto tras conflicto, valerosamente escraches, garcas, y la verdad es que tiene con qué, tiene la valentía. Eso hace adivinar que tiene un gran futuro por delante como jefe de algo, jefe de gobierno, o senador o presidente de la nación. ¿Por qué no? Pensar en un muchacho que hoy tiene 45 años y que en 2 o en 6 años pueda llegar a la primera magistratura, o por lo menos gobernar esta maldita ciudad. Entonces, ¿qué pasa cuando esta gente llega a un alto cargo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se formó en este área que es la que más vigila el holograma y la anchoa, ¿no? Por aquí pasa gente de esta sensibilidad cultural y artística. Axel Kicillof en el holograma y la anchoa. ¿Tu mujer es economista? No, es doctora en letras. Ah, es académica. Sí, profesora de literatura. Sí. ¿Y dónde? ¿En Puan? En Puan. Ah. Literatura argentina, daba 1, 2 y problema. La cátedra de Sarlo, estaba ella. Ok. Ahora no estamos Sarlo, pero sí, en letras. ¿Y dónde se conocieron? ¿En Nacional de Buenos Aires? No, por ahí. No es de Buenos Aires. Mejor amiga de una... no la debes conocer. Una psicóloga que sí militaba en... Julieta Calmel se llama. Ajá. Que militaba en nuestras agrupaciones independientes. Cuando decís agrupaciones independientes, ¿estás hablando de Nacional TNT? Buenos Aires? No, de la facultad. De la facultad. Claro, ¿Y en el Nacional Buenos Aires tenías? Centro de Estudiantes, fui delegado. No era de ninguna... Pero no había... Digamos, armamos unas agrupaciones nosotros independientes al final, pero estaba los radicales, los peronistas y el PC, y yo estaba independiente. Como de izquierda, como una izquierda independiente. Sí, pero no era de una agrupación. Después cuando armamos una lista, tampoco era una agrupación, fue una lista, que juntamos un montón y estaba Mariano, terminó Mariano el presidente del centro. ¿Y qué doctrina leíste? ¿Qué te formó teóricamente? Mira, de chico... vos tenés que pensar que mi formación política se da en la primavera alfonsinista, que fue un momento donde la franja morada era antiimperialista, por ejemplo. Sí. Es decir, donde hubo un renacimiento de la discusión, de la formación y de la democracia. O sea que yo ahí me acuerdo que leía lecturas clásicas de los 60 y 70, porque
fue como que se retomó lo que se venía discutiendo en la juventud antes del golpe. Claro, no había cosas nuevas. No, entonces, qué sé yo, las venas abiertas de América Latina, esas cosas leíamos, y después empezó a salir bastante discusión y algunos libros importantes de lo que se llamaba entonces la transición democrática y bueno, que escribían Borón, pero todo también Portantiero, Murmis, los que venían de esa época, pero hablando un poco sobre la transición democrática. Y eso me acuerdo que lo leía. Después yo también iba a un colegio donde había bastante discusión política y se discutía historia, leíamos, digamos, naturalmente nosotros. Había una palabra que decía Gramsci y vos sí. ibas hacia ahí, porque era como novedoso Gramsci. Era novedoso Gramsci, pero no mucho Gramsci. Después, la verdad que igual yo creo que mi momento de mayor lectura y formación fue durante la carrera en la facultad. Yo empecé a estudiar... Más que en la secundaria. Más que en la secundaria. En la secundaria eran lecturas, pero no teóricas. Era, digamos, la discusión, recuperar todo lo que fue el latinoamericanismo, eso sí pasó. Y en aquella época también... sí, algunos textos que había sobre el peronismo, se discutía mucho el peronismo, aunque era un momento, yo siempre cuento, mi familia no es peronista, nunca fue peronista, más bien gorila, no gorila, pero más bien gorila. ¿De izquierda? Progresista, sí, en alguna adolescencia de izquierda o juventud de izquierda. Mi viejo fue secretario de la FUBA, por lo que sería lo que se llamaba el MUR, que era una mezcla entre radicales y PC, algo así. Después se abrió, se dividió, pero bueno, él tenía actividad política, cayó en cana por política. Cuenta la leyenda que mi vieja lo vio una pintada que pedía libertad de mi viejo. ¿En qué año? Y debe haber sido... ¿Los 60? Claro, los 60. Claro, no era un detenido por el peronismo de los 50. No. Como tanta izquierda. No, y tampoco creo que haya sido izquierda orgánica. La verdad que no. Tuvo militancia universitaria, pero bueno, no eran peronistas. ¿Pero tu hogar era politizado? Sí, bastante. ¿Quién era el politizador? No, estaba estaba primero esa historia sobre mi viejo y su militancia universitaria, y después mi viejo era psicoanalista y bueno, y aparecía aparentemente en las listas negras que le mandó a la asociación psicoanalítica gente del proceso, y estaba como indicado como activista político o algo así. No tenía una militancia orgánica, ni creo, nosotros no fuimos perseguidos en la dictadura como familia, pero mi viejo tuvo eso, que bueno, que incluso evaluó exiliarnos en algún momento, pero tenía muchos amigos. Claro, yo en la dictadura, yo nací en el 71, o sea, la dictadura pasa de mis 5 años hasta mis 13 años más o menos, que entró justo al colegio secundario ahí. Sigue hablando el diputado y economista Axel Kicillof. Pero sí es cierto que había muchos compañeros de mi viejo que sí, que habían estado, y algunos desaparecidos. Militando en los 70. Sí, militando en los 70, y digamos, era familiarmente sí, pero lo que no era peronista de ninguna manera. ¿Y en tu casa siempre se paró la olla por medio del psicoanálisis? Sí, tuvimos una historia un poco que acompañó la historia del país, porque mi abuelo era industrial y sí, llegó acá de Rumania sin un mango. Ustedes son rumanos. Sí, una zona de la frontera entre Rusia y Rumania. Pero sí, mi abuelo, yo tengo todavía la cédula de identidad de mi abuelo que dice rumano. ¿Son que nací? Sí, no ejercemos mucho, por lo menos mi generación, la generación de mi viejo ya no ejercía mucho, sí, parte de la colectividad, porque mis abuelos sí, mi abuela sí, sí. Pero no. ¿Ya tu viejo no? No, y nunca fui a clubes de la colectividad ni eso. Ni nada de religión. Ni nada de religión. Nada. Nada. ¿Entonces? Y yo te estaba contando que
mi contacto con el peronismo vino de una familia que no era peronista ni nada que ver, y después me tocó transitar toda esa época de la vuelta a la democracia, donde uno el peronismo que veía fue el peronismo de, por lo menos por la publicidad y todo eso, para los que no estábamos metidos, era lo del ataúd de Herminio. O sea, había una idea sobre el pacto sindical militar, digamos, todo lo que era una propaganda muy fuertemente antiperonista, incluso en la vuelta a la democracia. Y después me tocó ya ser más grande, ya estar en la universidad. Justo yo voy cambiando de la primaria a la secundaria, y la secundaria a la universidad, más o menos con los cambios de gobierno, más o menos, de situación política, y yo empiezo la universidad en el 91, más o menos, 90-91, con el inicio del menemismo. O sea que para mí el peronismo era eso, era lo que yo había habido en mi casa, más lo que había pasado la vuelta a la democracia, más después el menemismo. Así que yo no sentía mucha atracción por el peronismo, pero yo personalmente en mi formación, incluso junto con los compañeros que sí hicimos una formación intelectual muy fuerte durante la universidad, con grupos de estudio ahí, la Facultad de Ciencias Económicas era muy poco estimulante. ¿Te acordás cuando empezaste a escuchar la palabra neoliberalismo? Sí, ciertamente, porque yo incluso yo empiezo a hacer política en el secundario. Soy en primer año, que se rearma el centro de estudiantes después de la dictadura, me nombran delegado de mi división. Y fui delegado 3-4 años, no sé, no me acuerdo exactamente, pero siempre estuve bastante involucrado. Siempre con digamos, fuera de los partidos políticos, pero sí en política. Y después cuando empiezo en la universidad, ahí ya en el 92 fundamos con otros compañeros una agrupación política que se definía antimenemista, pero antineoliberal. Y Pero la palabra neoliberal, ¿la empezaste a escuchar en la facultad o ya en el Nacional Buenos Aires? No, yo creo que incluso el neoliberalismo como criatura histórica, no hice una historia del neoliberalismo, pero creo que el momento, no sé exactamente el término, pero el momento donde empieza la fase neoliberal es claramente a partir del consenso de Washington, desde mi punto de vista, que eso es en el 90, escribe, y creo que fue Williamson, un texto donde pone los puntos, el decálogo del consenso de Washington, y ahí empieza una fase a pesar de que ya venía vislumbrándose de la escuela de Chicago, obviamente, Pinochet, pero no se lo conocía con ese nombre, por lo menos yo. Y se conocía como liberalismo. Exacto, liberalismo. Y después Reagan y Thatcher, que son de los 80. Sí, claro. O sea que ya el neoliberalismo había iniciado antes. Yo diría sí, que en los 80 ya estaba expandiéndose. Lo que pasa es que en América Latina vino con la forma más moderna, con la forma que amerita lo de neo. Claro. Lo de neo, porque ese decálogo del consenso de Washington a mí me gusta mencionarlo, porque la verdad que es una buena señal de cuáles son las políticas públicas. Siempre es un poco arbitrario ponerle etiquetas, pero las políticas públicas que uno podría atribuir al neoliberalismo. El capitalismo finge que se derrumba. El holograma y la anchoa no se vende. Rep en 750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen más. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a Axel Kicillof. Comienza el interrogatorio. Señor Axel,
¿A qué personas negativas, de esas que le avergüenza recordar en una foto, le dio la mano? Yo fui al G20. Le di... No, yo hago una mini aclaración. No es vergüenza, porque la verdad que yo hago política y en política yo no creo que haya que tomarse en el terreno de lo personal, pero la verdad que yo me quedé perturbado con Obama. Ahora que está a las puertas del paraíso, si lograse entrar, ¿a qué economista le gustaría saludar? No, a los clásicos, te digo, incluso los clásicos que no son de mi orientación económica. Pero hay que ver si está en el paraíso. Bueno, sí, yo creo que Smith, Ricardo y Marx casi seguro que van a andar por ahí. Incluso Smith, que es una cabeza, digamos, formidable, además literariamente llamativo como escribe, es un autor impresionante. Además viene de la filosofía, ni siquiera de la economía, porque no existía la economía, la fundó y por eso antes no existía. No, los grandes clásicos. Después obviamente que me gustaría conocer a Perón, conocer a Evita, indudablemente, y a Néstor que también me gustaría. Hay que ver si yo voy ahí también. Señor Kicillof, ¿ha sido en vida celoso? Sí. ¿Ha sido envidioso? No, menos. ¿Ha sido violento? No, muy poco. ¿Ha sido revanchista? No. El recepcionista de arriba. Rep sigue en 750. Volvemos con más Axel Kicillof. Medio te interrumpí cuando hablábamos de parar la olla por medio del psicoanálisis. Vos me dijiste que, bueno, no siempre fue así. Que su papá era psicoanalista. Sí, mi vieja psicóloga. Los dos, sí. Mi papá médico psicoanalista, mi vieja psicóloga. No, siempre laburaron muy bien, digamos, pero ahí hay una historia que tiene que ver con que a mi abuelo, en el 83-84, la empresa de él había sido un próspero empresario durante, podríamos decir, el peronismo y el desarrollismo, y después empieza a tener muchos problemas durante la dictadura y termina fundiendo en el 83-84. Él tenía una metalúrgica acá en Barracas. Y tenía también... ¿Ibas a la metalúrgica? Sí, tengo recuerdos, sí, de ir a su... ¿Te gustaba ese mundo? ¿Te atraía? Me encantaba. ¿Sí? Me encantaba. Me gustaba estar con lo que mi abuelo llamaba los muchachos, que eran los laburantes. De la empresa. Sí. Siempre me gustó. Y mi abuelo era una empresa, la había abierto él mismo y venía él de una condición muy humilde, o sea que era en parte su creación, pero él tenía un vínculo excelente con los laburantes de ahí. Eso tengo recuerdo. Él tenía una persona que era una especie de capataz, una cosa así de la fábrica, y que nos venía a buscar, teníamos como una relación familiar. ¿Y ese cierre de la fábrica fue muy traumático para la familia? Tremendo, sí. Es como un baldón, digamos. Sí, fue tremendo porque mi abuelo pierde todo, prácticamente. Y pocos años después, no tan pocos, pero pocos, muere. O sea, como que también eso... Como un motivo de su vida. Casi te diría que uno cuando dice cerraron una empresa, en el momento actual, a veces no se da cuenta del drama. Obviamente que uno primero piensa en los laburantes, indudablemente, porque ese no tiene colchón, vive de su salario, pero en el caso de mi abuelo, él era empresario y lo sufrió como haber perdido todo, porque también fue una quiebra que se trató de impedir. Yo era chiquito, no tengo un conocimiento, tengo la sensación. Capaz lo hubieras salvado, y le hubiera dicho que se venía duro, claro. Porque la verdad que la dictadura militar no tenía un discurso antiindustrial cuando se inicia. Eso se va gestando a medida que avanza la importación. Sí, todo lo que conocemos, pero incluso fue muy apoyado por lo que sería el empresariado. Por buena parte, no todos. El otro día tuve una discusión hace tiempo siendo ministro, que yo planteaba esto, que en algunos episodios históricos los empresarios argentinos, los industriales argentinos se habían suicidado, porque habían apoyado, por ejemplo, en una dictadura militar que terminó teniendo que, con la excusa de poner orden,
se llevó puesto a buena parte de lo que era el tejido industrial argentino. Y bueno, mucho me temo, mira, mientras voy hablando, que esto sea lo que está pasando, porque tuvo un muy fuerte apoyo de los empresarios. ¿Vos creés que están repitiendo? ¿Aquí hay un déjà vu de eso ahora? Yo creo que hay un error que el otro día a mí me dio muchísima alegría. Me parece que es una suerte de reivindicación casi histórica, que alguna parte de los empresarios hayan marchado en la marcha del que fue 678, digamos, sí, por decir así, pero marcharon junto con la CGT. Sí. Algunas asociaciones de empresarios, pequeños empresarios más que nada, no estaba la UIA y obviamente no estaba la sociedad rural, pero sí acompañaron a los laburantes, como fue también durante el menemismo una marcha muy importante donde marcharon los metalúrgicos con algunas asociaciones empresariales metalúrgicas, en particular ADIMRA, en defensa de la industria. Me parece que eso es una especie de anticuerpo que empezó a generarse porque también Macri llegó al gobierno con un programa que no era, por lo menos desde el punto de vista de los recursos del marketing, no era un programa contra la industria. Todo eso que están diciendo, no somos muy competitivos en ciertas ramas, entonces hay que reconvertir, todo eso es novedoso, digamos, desde el punto de vista del discurso. Yo no tenía duda de que venía por ahí. Pero engañó. Engañó, sí, estafó. Claro, estafó. Vino con un Frondizi y te tiró con un Martínez de O. Exacto, pero estafó porque digo que él votó y tiene un elemento de un contrato. Y sí, debería ser mucho más firme ese contrato, ¿no? Y yo me estoy encontrando con mucha gente que dice, yo lo voté porque me dijo, incluso que me viene a hablar porque se da cuenta, por ejemplo, yo lo voté porque me dijo que me iba a sacar el impuesto a la ganancia que ustedes cobraban. Y lo que veo es que ahora me cobra más y le cobra todo. Claro. Entonces yo sigo discutiendo con algunos sectores porque yo creo que el impuesto a las ganancias es un impuesto, el llamado impuesto a las ganancias es un impuesto a los altos ingresos, o a los ingresos más altos más que a los altos ingresos, pero hay gente que lo votó para que le saque el impuesto a las ganancias, hay gente que lo votó para el 82% móvil, gente que lo votó porque no iba a perder nada y bueno, y veamos. También leí una pintada, mira, es medio medio para reflexionar, pero decía, la próxima vez que quieras un cambio anda a la peluquería, ¿no? Axel Kicillof Dixit. Porque esa retórica del cambio, bueno, cambiemos, también se basa en que en alguna situación social donde la gente está bastante bien. Una cosa es ir a una campaña electoral en crisis, claro, donde vos podés presentarte como el salvataje nacional, pero nosotros no teníamos una crisis. Entonces era cambiemos para para mejorar. Y cuando uno lee los eslogans de la campaña de Macri, que son idénticos a los eslogans de la campaña de Lasso en Ecuador, idénticos a lo de Aécio Neves. Debe estar Durán Barba. Y yo me imagino algo con ecuatoriano, con un poquito más de acento norteamericano, lo que hay atrás de eso. De Lasso. No, de todos los candidatos y de esta onda de candidatos neoliberales que se visten de otra cosa para ganar elecciones, pero que después cuando llegan al gobierno, caso Temer también de alguna manera, Temer paradójicamente la echa Dilma por algo que nadie entiende bien qué es, pero todos se asocian con la corrupción. Sí, pero no llega por elecciones. No llega por elecciones, no, pero viene con una retórica de la honestidad, de limpiar el gobierno, bueno, un desastre, y bueno, y Macri también, vino a cambiar, estábamos bien. No dijo para dónde. Che, vos, Axel, vos hacías pintadas. ¿Te acordás? Sí, pegando carteles. Sí, en la época de la universidad hacíamos todo lo que había que hacer con una salvedad. Te digo con una salvedad porque era una época, los 90, por eso el surgimiento de un grupo de universitarios en ese momento, que empezamos a hacer una cruzada, digamos, en la Facultad de Ciencias Económicas que no era muy proclive a estas cosas, era más bien adversa a la política, como lo era toda la sociedad, porque en los 90 algunos ya perdieron esta imagen, pero con el tema del fin de la historia, el fin de las ideologías, los jóvenes no militaban y te tiraban los volantes a la cara, pero no porque te odiaban a vos, porque le interesaba muy poco eso. Yo vengo a estudiar, te decía. El individualismo. ¿Qué hace la política metiéndose en la universidad? Y había mucho desprestigio de la política, algo de eso también se huele con el macrismo y con su discurso y con sus acciones. ¿Te parece? No, de intento de desprestigio de la política. Sí, pero muy por arriba, por abajo me parece que no ocurre. Eso les está costando, les gustaría. Le gustaría eso de un país donde dialoguemos, consensuemos. Yo creo que
claro que a todos nos gusta el diálogo y el consenso, pero por ejemplo en cuestiones económicas donde el Estado defiende un interés de una mayoría y un sector defiende su propio interés, y tanto diálogo y consenso no hay un enfrentamiento. La sociedad es muy contradictoria desde la economía, casi por definición, porque es una cuestión algebraica. La economía, si alguien gana, otro pierde, en general. Quiere decir que cualquier medida que toma el Estado, a veces, sobre todo cuando es contra sectores poderosos, se encuentra una reacción que es lo que trataron de convertir en que éramos un gobierno de peleadores y de enojados, y me parece que ellos vinieron con otra retórica. Terminamos con las confrontaciones, la unidad de los argentinos, que para mí lo que escondía era el fin de la política. Yo creo que una de las cosas más notorias de estos 12 años es cómo la política se metió en todos lados, en la familia, en los clubes, en los colegios, en las escuelas. Se está discutiendo política, que es lógico, porque la verdad que el destino de nuestra sociedad, hablar del destino de nuestra sociedad es discutir política, y si queremos involucrarnos, ser protagonistas de lo que va a pasar en nuestro país, con nuestras cosas, con nuestra casa, con nuestra familia, y hay que discutir política, lo lamento. Musiquita que nos dejó Axel Kicillof. Miguel Rep tiene aire. Aire 750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Axel Kicillof. Señor Kicillof, ¿ha sido avaro? No, me tocó vivir de mi sueldo desde muy joven. Entonces sí, cuidadoso, pero no creo que... ¿Ha sido dilapidador? Y sí, a veces sí. Viste que esas cosas para mí son cíclicas. Hay gente que es permanente, no sé cómo hace, para mí son cíclicas. A veces que sí, que ni pensás, y a veces que... ¿Ha sido soberbio? Sí, puede ser. A veces se confunde la convicción con la soberbia, ¿no? Yo hay veces que estoy muy convencido de algo y uno podría decir, qué soberbio, ¿cómo sabe que tenés razón? Pero bueno, uno tiene derecho a estar muy convencido de algo, sobre todo si se tomó el trabajo de pensarlo, de discutirlo, llegar a una conclusión, incluso verlo en movimiento. En ese sentido, de discutirlo, llegar a una conclusión, incluso verlo en movimiento. En ese sentido sí, pero me parece que nunca dejé de escuchar otras opiniones, porque además la docencia se riñe un poco con la soberbia, ¿no? O sea, ser docente en realidad de movida es un trabajo que si uno se planta en un lugar soberbio no enseña nada. ¿Ha sido ambicioso? Sí, una dosis sí, puede ser, pero no económicamente, materialmente. Sí, creo que siempre fui muy exigente conmigo mismo, muy exigente. Creo que de lejos, el principal crítico de mis cosas soy yo. Soy muy exigente, y eso puede convertirse en algún tipo de querer superar, que no sé si se llama ambición. Señor Kicillof, ¿cuáles reconocen como sus pecados? No creo haber sido muy pecador, No creo haber sido muy pecador. El recepcionista de arriba. Rep sigue en 750. El holograma y la anchoa. Seguimos con Axel Kicillof, economista. Che, Axel, ¿tenés algún amigo de la infancia? ¿Tenés amigos de la infancia? ¿Te duran? Sí, me duran. ¿Y esos que se hicieron economistas también? ¿No hablas de otra cosa? Ingenieros, otros informáticos. ¿Y qué hablas con ellos? Porque con ellos no les interesa la política. Yo creo que uno no está... no hablamos de política, hablamos de todo, nos fuimos de vacaciones juntos, no estamos armando listas. Pero no recuerdan cosas de la infancia, por ejemplo. Claro, sí, nos mandamos fotos. ¿Y qué cosas? ¿Qué te acordás bien de la infancia? ¿Tuviste una infancia feliz? ¿Cómo es? Sí, sí. También tengo amigos que pasábamos los fines de semana juntos. Sí, todo eso. Pasaban en las casas de ustedes. No, nos encontrábamos, bueno, de todo, depende de la época. ¿Cuál es tu barrio? Yo, barrio norte sería, yo vivía en Uriburu y Las Heras. Sí.
Después cuando ya me pude mudar solo, me mudé a... ¿Y la primaria dónde la hiciste? La primaria por Belgrano, el barrio de Belgrano. Y mira, sí, amigos de la primaria tengo, algunos fueron conmigo a la secundaria, y otros también a la universidad. Pero me preguntás de qué hablamos. La verdad que hablamos, me parece que las boludeces que habla cualquiera con sus amigos, ¿no? De cosas familiares, sí, yo agarré por el lado de personales como si fuera que hablamos grandes temas, pero no. Está el tema de la historia, no toda la historia te vigila todo el tiempo, ¿no? No, está yo no soy muy futbolero, con lo cual mis amigos ¿No jugaste al fútbol? Siempre jugué porque siempre mis amigos jugaban y les encanta. Yo juego todavía hoy, si se arma juego, pero no me copa mucho. Yo ¿No jugás bien? No juego bien. ¿Y de qué cuadro sos? De Boca. De Boca. Che, y una vez me encontré en el cine Gomón con tus viejos, creo que sí, tus viejos. Puede ser mi vieja y la vieja. Sí, en el Cineclub Núcleo, sí. Exacto. Y ahí me dijo, o sea, Samaritano Alejandro me dijo que era tu mamá, está bien. Y yo dije, mira, deben venir de una familia con cierta cultura, su mamá, ¿no? Vos ¿cómo es tu cultura? ¿Cómo es tu formación cultural, tu educación sentimental cultural en ese sentido? Libros, una familia cine. Muy lectora. Yo todavía hoy leo, me la paso leyendo. Ahora terminé Desde el jardín de Kosinski, que no lo había leído nunca. Antes estaba 35 años después. Sí, antes estaba, pero bueno, capaz que lo que está pasando es muy Kosinski. Y no sé, viste, qué sé yo, no me animo. No, porque este es un psicópata y Garden es otra cosa. No me animo, claro, pero hay algo. Sí. Venía leyendo Padura también. Pero las primeras lecturas, ¿cuáles fueron tuyas? No, a mí me gustaba mucho. No sé. Sí, también leía La Fierro. No, pero eso ya eras grande, ¿no? Sí, no, y de más chico, bueno, uno tiene lecturas, pero no agarra. Cuando agarré libros, a mí me encantaba Borges desde muy chiquito. De hecho, me acordaba siempre poemas de Borges, tengo alguna memoria por esas cosas. Sí. Y no sé si entrenaba la memoria, pero me gustaba. También de Martín Fierro leía. Sí. Recuerdo ahora, viste, medio suelto. Sí. Y después me encantaba... Pero no porque fuera obligatorio a la escuela. No, fuera de la escuela, fuera de la escuela. Cosa que vos elegías. Sí, la yo biblioteca siempre tengo mi mesa de luz llenísima. Bueno, también tenés una mujer que lee. Claro, sí, se dedica a la literatura. Pues fue por ahí también mi ¿Y qué leías? Entonces en historieta leías Fierro. Sí, leía Fierro, leía, el Eternauta, me acuerdo haber leído. Me acuerdo haber leído, bueno, después más chico, Mafalda, todo, más literatura también de Fontana Rosa, los libros de Fontana Rosa, lo de la flor. Sí. ¿Cómo era? Si he sido claro. No sé si he sido claro. Los libros de cuentos. Me acuerdo hace mucho. Después leía Leo Maslía también. Claro. Sí, todo el libro de la flor. Eso, sí. Y después leía, pero me leí todo Tolkien, El Señor de los Anillos. Sí. En aquel momento, El Hobbit, todo entero. Sí. Leí un montón, siempre leí un montón literatura. Sí. No tengo una cultura literaria ordenada. No, soy siempre desde el disfrute, más que el cine probablemente, más que el cine. ¿Y el cine? El cine, sí, qué sé yo, ahí... ¿Te acordás de la primera película que fuiste a ver al cine? No, pero me acuerdo mucho de Cara Cortada, por ejemplo. Sí. Scarface. Sí, Scarface, pero fue más en la adolescencia. Scarface, sí. Estamos hablando de Al Pacino. Pacino, sí. No, me acuerdo después de Tarantino, pero eso es más cercano, ¿no? Sí, es más. De chico, sí, vi incluso... Leía Hitchcock, me acuerdo, porque había un grupito de mi hermano que es más grande. Porque ya tenían video. Y hacían, claro, con video, y todos los fines de semana se veía una película. Yo iba como hermano de mi hermano, ¿no? Muy chiquito, pero veía lo que veían ellos, y era cine, llamémoslo, contemporáneo, pero culto también. Culto quiere decir cine incluso sin Tarantino. Pasado, sí, por ejemplo, ver Hitchcock, que no era normal, ver en blanco y negro. Claro. Esas cosas, sí. Pero no, siempre lo que más me gustó del arte, digamos, es la literatura. ¿Y de las artes visuales iba a los museos? Sí, porque sí, me gusta. No soy ni un estudioso ni un gran conocedor, pero sí me gusta, qué sé yo, la verdad que tengo gustos muy populares en términos que me gusta Picasso, me gusta obviamente
me gusta también Miró, me gusta, sí, no, pero no muy sofisticado, no es que me dedico mucho a eso. Lo que más te interesa es la lectura. La lectura. La literatura. La literatura, pero mira, tampoco soy muy reflexivo cuando leo, en el sentido de que no, bueno, ahora con mi mujer que es crítica literaria, ¿no? Claro. Entonces ahora hay un análisis, hay mucho más análisis, y leí algunas cosas que me acercó ella, o algunos teóricos de la crítica literaria, claro, ensayos literarios. Sí, o Williams, Raymond Williams, cosas así que no había leído nunca. ¿Eso te entretiene? Sí. ¿Te da una cosa me gusta, un detectivesca? aspecto? Sí, no, pero por ejemplo, a veces me agarra soy muy lector, esa es la verdad, y a veces me agarra tardíamente, me agarró por leer otras disciplinas. Entonces en un momento me puse a leer las obras completas de Freud, que no las había leído nunca, pero será hace unos años, no tanto, bueno, qué sé yo, capaz 10 años, pero a veces me intereso, pero también como me apasiona mucho la economía y la teoría económica, siempre ando con eso, básicamente. De eso no te despegás. No, eso, pero eso en el horario de trabajo, digamos, en horarios diurnos. Yo siempre a la noche para dormirme, literatura. Más. Axel Kicillof. Rep en 750. Che, cuando seas presidente o cuando seas jefe de gobierno, ¿le vas a dar bola, digamos, al Ministerio de Cultura? ¿Tenés una idea? ¿Te vas a formar? Mirá, cuando estés en campaña te vas a... A mí me parece que lo de Néstor y Cristina, y particularmente porque me tocó estar, sobre todo, lo de Cristina, viene a romper una especie de sortilegio y prejuicio que había sobre que el peronismo a la cultura no le importa. Siempre fue mentira, pero con eso de alpargatas sí, libros no, el tema del primer peronismo, había una idea como que el peronismo tenía alguna especie de disputa con lo cultural, y con lo científico, con lo académico, con lo universitario, como que era lo de los cabecitas negras, y como que había alguna oposición. Y yo creo que nunca la hubo, no la hubo en el primer peronismo, porque la universidad gratuita pública es un producto de Perón. Lo que pasa es que siempre se tiende a la masividad, a la inclusión, y entonces tal vez no al elitismo, pero indudablemente yo creo que tengo una orientación más económica. Yo me imagino más en responsabilidades vinculadas a lo económico como inmediatamente, pero hago política, y yo creo que es fundamental poner a los mejores hombres en esas cosas, y uno ahí es muy importante, porque Cristina es una persona que le encanta el cine, le encantan los libros, lo cual es importante, porque si vos tenés un presidente, no estoy hablando de Macri, pero ponele que no es muy culto, ponele que no le interesa eso, culto, que no se le ve absoluto, esa orientación que está que es otro, los gustos, y bueno, tiende, como está pasando y se nota, a menospreciar la cultura, tiende a menospreciar la ciencia. También yo tengo una formación en la universidad pública, y creo que la universidad pública, primero pienso que toda la educación es pública, incluso la que tiene gestión privada, no tengo ninguna duda. Total. Primero porque el Estado la supervisa, la prueba, es decir, no es que vos ponés, como ponés un restaurante temático, ponés una universidad temática. Y lo que enseñan, ¿de dónde y son? Además, los salarios de la universidad privada y de la escuela privada se determinan según los salarios públicos. Quiere decir que la lucha de los docentes de la universidad privada para tener mejores salarios es la de los públicos. Me parece que esta división que quiere armar el macrismo, de que la universidad o que la educación privada es buena y la pública es mala, la verdad que omite un pequeño dato, que es la realidad. Y yo creo igual que lo que ha mostrado Cristina, por ejemplo, la plata que se ha puesto en cultura, que se ha puesto en el Inca, la cantidad de películas que se hicieron con apoyo estatal, digamos, todas cuestiones que algunos piensan que por un lado está la historia, por un lado está la formación de la sociedad, y por otro lado la cultura, como que son bichos aparte, pero es central. Digamos, sin literatura no hay historia, no hay, digamos, el papel de lo que está puesto a veces despectivamente como separado de los grandes problemas, como si la universidad se tuviera que dedicar a hacer biología y
Y lo han dicho ahora. No, las ciencias duras. El presidente, la física. presidenta tiene que ser totalizadora en ese sentido. Yo cuando sea presidente, yo no voy a hablar solamente de la cultura, yo voy a estudiar economía antes. Perfecto. Bueno, vas a ser mi ministro. Gracias. No, gracias. Miguel Rep tiene aire. Aire 750. Cuadritos finales. Veredicto Kisilov. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Se ha sentido Dios alguna vez, señor Axel? Nada. ¿Se condenaría al purgatorio, al infierno o a quedarse acá en el paraíso? No me gusta mucho, se me antoja el paraíso un poco aburrido, la verdad. No muy interesante. Señor Kisilov, ¿usted ha sido socialista? ¿Ha sido capitalista? ¿Ha sido más socialista que capitalista o viceversa? ¿O qué ha sido? Sí, más bien siempre popular. ¿Se ha sentido culpable por alguna consecuencia de su desempeño como ministro, señor Axel Kisilov? No sé si culpable, pero sí me reprocho en muchos puntos no haber podido hacer más. Por último, ¿se ha muerto rebelde o dócil, señor Axel Kisilov? No, rebelde. Yo creo que incluso más, me parece que nosotros conseguimos, por supuesto, obviamente, Néstor y Cristina, pero yo me siento parte, mostrar que aun si por los votos podés conducir el Estado, el Poder Ejecutivo, ahí no está todo el poder. Cabe formar parte de un Estado rebelde, que se rebela también. Entonces, yo en algún momento pensaba que el Estado era lo contrario de la rebeldía, que el Estado sometía. Y me parece que el Estado es un instrumento también de transformación y puede ser rebelde con respecto a determinados poderes, las cosas que se han hecho en Naciones Unidas, se han hecho cosas muy importantes que van en contra de lo que serían los grandes poderes económicos, las corporaciones, o sea que eso yo lo considero rebelde y efectivo, ¿no? Veredicto. A partir de sus respuestas cargadas de responsabilidad, con la densidad de su ideología y su militancia, usted, señor Axel Kisilov, que a pesar de haber sido distinguido por cierta belleza y mucha inteligencia, nunca se sintió conforme, y habiendo compensado una baja estatura con una excelente estatura cívica y moral, y que a pesar de su carácter aguerrido no pudo renunciar a cierta ingenuidad infantil, por todo esto sentenciamos al señor Axel Kisilov a entrar al paraíso, a saludar a Keynes y a Néstor Kirchner, y, si luego lo desea, a pasar una temporada en el limbo, como la manifestó, hasta que se aburra. Pase nomás. Dejo constancia, el recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba.